Mis queridos hermanos, reciban un cordial saludo. Soy el hermano Víctor Hugo Redrobán y me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Estoy grabando este audio video un primer domingo de Cuaresma y la palabra de Dios para el día de hoy nos presenta la profesión de fe de Jesús en Dios. Hoy vamos a hablar de las tentaciones. ¿Cómo superar las tentaciones? Es el título de la reflexión del día de hoy. Vamos a tomar lectura del Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Dice así: En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Jesús le respondió: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en la lección del día de hoy vemos tres aspectos importantes que es necesario resaltar. Primero vemos el buen camino, luego vemos la tentación y luego vemos al tentador, que es Satanás. Dice el texto bíblico que Jesús regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu Santo, se internó en el desierto, y es allí donde fue tentado. Significa entonces que la tentación llega precisamente cuando estamos en el buen camino. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, estamos en el buen camino. La garantía que estamos en el buen camino es Dios mismo. Cuando tú y yo tenemos a Dios en nuestras vidas, estamos en el buen camino. Satanás no está tan interesado en aquellos que viven en vicios y pecados, pues a ellos ya los tiene. Simplemente lo que hará con ellos es mantenerlos de pecado en pecado. El trabajo de Satanás está enfocado en aquellos que están en los caminos de Dios. A ellos sí que los tentará sobremanera. Dice la palabra que Jesús se internó en el desierto. Es decir, que Jesús quería tener un encuentro con su Padre, a solas, lejos del bullicio de la gente. Aplicado esto a nuestra vida práctica, quiere decir que nuestra vida cristiana es una vida de desierto. De desierto porque hemos optado por tener un encuentro con Dios que ocupa el centro de nuestra vida, mientras todo lo demás se muestra insignificante. Mi querido hermano y hermana, debes de saber que en el desierto, es decir, en ese lugar de encuentro con Dios, sin lugar a dudas vas a encontrar tentaciones. El hecho que tengamos una vida piadosa no significa que hayamos sido vacunados contra las tentaciones. Al contrario, recuerda que Satanás siempre viene para robar y matar. Pero, ¿qué son las tentaciones? Bueno, la tentación es la inclinación o el estímulo que siente una persona hacia un mal que le parece agradable, que le parece atractivo o hasta necesario y que va en contra de la voluntad de Dios. No todas las tentaciones vienen directamente del demonio, sino también del mundo que nos rodea y de las concupiscencias de cada uno, entendiéndose por concupiscencias a las pasiones desordenadas de nuestra naturaleza a causa del pecado original. La Biblia nos habla de la tentación que Eva sufrió directamente del demonio. El demonio siempre actúa de la misma manera, utiliza la misma estrategia. Es decir,
La estrategia del demonio es hacer ver su propuesta como algo bueno, y más aún mucho mejor a la propuesta de Dios. Fíjate bien que el demonio siempre quiere tocar el orgullo y la soberbia del hombre. A Eva le dijo que si comía de la manzana sería como Dios. Esta propuesta fue agradable a Eva, pues ya no dependería de Dios, sino que sería como Dios. Si tú te das cuenta, le tocó el orgullo. El demonio le tocó el orgullo a Eva. La idea de ser superior le agradó a Eva. De la misma forma fue tentado Jesús cuando se había retirado al desierto después de su bautizo en el río Jordán. Sino que, a diferencia de Eva, el Señor no sucumbió a la tentación de Satanás. No es fácil, mis queridos hermanos, discernir si una tentación viene directamente del demonio o de otra fuente. Parece que la mayoría de las veces somos tentados indirectamente por el demonio. Esto es por medio del mundo, influenciado fuertemente por el príncipe de este mundo, que es el demonio mismo. Otra fuente de tentaciones la llevamos en nosotros mismos, nuestra naturaleza afectada por el pecado original. De modo que, como dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Romanos capítulo 7, versículo 19. Esto tiene que ver con nuestros impulsos naturales, tiene que ver con las pasiones desordenadas. El mal, mis queridos hermanos, está en nuestra carne. Claro está, todo esto influenciado por el mundo que gobierna Satanás. Ahora bien, ¿es pecado tener tentaciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Crees que sea pecado tener tentaciones? Claro que no, por supuesto que no. No es pecado tener tentaciones, porque si fuera pecado Jesús no hubiese permitido ser tentado por Satanás. Es más, Jesús nos da esta lección para enseñarnos que podemos vencer las tentaciones si tenemos la vida de Dios en nosotros. Entonces, ¿cómo superar las tentaciones? La respuesta nos la da Jesús mismo. Cuando Jesús fue tentado, Jesús jamás contestó en primera persona. Bien pudo Jesús expulsar a Satanás como cuando lo hacía con las personas endemoniadas. Al contrario, en este pasaje vemos que cuando Satanás le dice que convierta la piedra en pan, Jesús le responde, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Es decir, Jesús le responde citando las Escrituras para demostrar su verdadera fe en Dios. Luego, en la siguiente tentación, Jesús responde, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. En la última tentación, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. La enseñanza de Jesús, mis queridos hermanos, es bastante clara. No debemos tratar de responder a las tentaciones en primera persona, es decir, en nuestras propias fuerzas. Siempre debemos acudir al Señor, debemos acudir a su palabra. Podemos vencer las tentaciones, pero junto a Jesús. Por otro lado, no creas que porque vas a misa todos los domingos o porque oras todos los días, estás capacitado para vencer solo las tentaciones. Recuerda que cuando eres tentado, estás tratando con el padre de la mentira. No pienses que tú eres más inteligente que el demonio. El demonio es una criatura del mal, pero una criatura astuta e inteligente. Y aquí te quiero mencionar el segundo paso. Segundo paso para superar las tentaciones. No coquetees con el demonio. Cuando el demonio tienta, da por supuesto que te engaña. Da por supuesto que te engaña. Fíjate lo que le pasó a Eva. Lo que le llevó a Eva al pecado no fue la tentación de la culebra, es decir, Satanás. Ese no fue el problema. El error de Eva fue ponerse a dialogar con la culebra. Vamos a poner un ejemplo. Fíjate bien. Pongamos un ejemplo. Tú eres una persona que ha nacido de nuevo. Le has entregado tu vida al Señor. Caminas con la gracia y el favor de Dios. Ahora bien, un día
Un día un amigo o una amiga te invita a una disco. Eres una persona con un espíritu joven y te sientes tentado o tentada a ir a la disco. Ahora bien, ¿es pecado que seas tentado a ir a la disco? No, por supuesto que no, claro que no. Entonces tú piensas y en tu mente dices, iré a la disco y no tomaré un solo trago. Bailaré de una manera moderada. Tengo a Dios en mi vida y no pasará nada. ¿Qué estás haciendo literalmente? Pues que estás coqueteando con Satanás. Estás dialogando con la culebra. Dialogar con Satanás es exponerse al pecado. ¿Qué va a pasar entonces? Fíjate bien. Vas a la discoteca y dentro de la discoteca Dios no estará contigo. Ni el ángel de la guarda te acompañará a la disco. Estarás solo y obviamente si estás solo pues caerás irremediablemente. Y si no caes en esa oportunidad, caerás en la segunda o en la tercera. Satanás habrá cumplido su objetivo y tú, que te creías más inteligente, terminarás engañado. Hermano y hermana, el hecho que hayamos tenido un nuevo comienzo no nos capacita para vencer las tentaciones. Solo viviendo una vida en completa dependencia y comunión con Dios podremos vencer las tentaciones. Recuerda, no coquetees con Satanás. Jesús jamás se puso a dialogar con Satanás. Su respuesta fue un rotundo no. No tentarás al Señor tu Dios fue la respuesta de Jesús. Y como el ejemplo de la discoteca puedo mencionar algunos, por ejemplo, las malas amistades, que son usadas por Satanás para tentar. El Internet es un medio de tentación si, por ejemplo, te dejas llevar por la pornografía, y así por consiguiente la droga, el alcohol, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros como miembro de la comunidad creyente está llamado a hacer su profesión de fe hoy. Y el objeto de nuestra fe es la persona de Jesucristo, a quien admitimos como Hijo del Hombre y como Hijo de Dios. Además del testimonio de los apóstoles que confirma que Él es Señor y Salvador del mundo. Si profesamos que Jesús es el Señor, nuestra vida ha de ser coherente con ello, con la novedad de Dios. Gracias, mis amados hermanos, por prestar atención a este sencillo mensaje. La honra y la gloria es para el Señor. Mi nombre es Víctor Hugo Redrobán y como siempre, si estás en mi blog, te invito a publicar tus comentarios en la parte inferior de este video. Si estás viendo este video desde YouTube o desde Gloria TV o desde cualquier otro directorio de videos, te invito a visitar mi sitio web, victorhugoredroban.com, un sitio para hablar de Dios. Suscríbete a nuestro boletín de reflexiones católicas. Jesús es el Señor. Hasta pronto.